Entonces, el plano es el segundo tema de la geometría analítica del espacio, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es deducir la ecuación general. Vamos a llamar sigma al plano. Entonces dice acá, sea sigma un plano que contiene un punto P sub 1. Aquí está el dibujo, nos va a acompañar en esto que les voy a mencionar. Tenemos el plano, al cual le llamamos sigma. Dice, ese plano contiene el punto P sub 1. Ese punto P sub 1 está acá, de coordenadas x1, y1 y z1. Y es perpendicular al vector. Este es el vector. Ese plano es perpendicular a este vector n. Le llamamos n por normal, cuyas coordenadas son A, B y C. Se toman mayúsculas estas componentes por una razón que lo vamos a explicar más abajo. Entonces, ¿de qué partimos para hallar la ecuación general de un plano? Un punto que contiene o está contenido en ese plano y un vector perpendicular al plano. Si comparamos con la línea recta, del cual deducimos la ecuación vectorial, partíamos un punto que pertenece a la recta y un vector dirección de la recta. Aquí el vector dirección es la normal. Entonces, dice, sea P un punto cualesquiera que pertenece al plano. Ese punto P está acá. Es un punto genérico. Ahora, trazamos el vector comprendido entre P sub 1 y P. Este vector. Es decir, el vector P sub 1P. Entonces lo que hago es E final menos inicial. X menos X1, primera componente, Y menos Y1 y Z menos Z1. Esas son las componentes de este vector comprendido entre P sub 1 y P. Ahora, entonces, podemos ver que este vector P sub 1P es perpendicular al plano N en todo momento, cualquiera sea su forma. Por tanto, cumple la condición de perpendicularidad. Ya. Aquí imagínense, ya. Esta es una mesa, ¿ya? Y ahí pueden colocar un lápiz ustedes sobre la mesa perpendicular y otro lápiz colocan en la mesa, ¿ya? Y vayan dándole cualquier dirección, por ejemplo, que sea así, que sea aquí, lo que sea. Siempre va a ser perpendicular a este vector, cualquiera sea la posición del vector P sub 1P en el plano. Entonces, como en todo momento va a existir perpendicularidad entre el vector P sub 1P y la normal, entonces planteamos la condición de perpendicularidad, que dice que el producto escalar entre dos vectores es igual a 0. En este caso, N y P sub 1 y P son perpendiculares. Ya. Reemplazamos sus componentes. El vector N, A, B, C y el vector P sub 1P, X menos X1, Y menos 1, Z menos Z1, igual a 0. Desarrollamos el producto escalar, el primero por el primero, A por X menos X1, B, Y menos Y1, C menos Z menos Z1. Y luego desarrollamos A multiplica estos dos, B multiplica los dos, C multiplica los dos, y tengo esto. Todo este factor que está acá es una constante, porque A, B y C son números
Y estas también son números, el X1, Y1 y Z1. Entonces, un número por un número, un número por un número, suma negativa de números me da un número. Ese número yo le llamo D. Si D es menos AX1 menos BY1 y menos CZ1, entonces obtengo la ecuación AX más BY más CZ y todo esto es más D igual a 0. Esta es la ecuación general del plano. Vean, un plano es una ecuación de primer grado a 3 variables. Es decir, cada variable X, Y y Z es de primer grado. Tiene la forma polinómica, aunque no es polinomio. Ahora dice, AX más BY más CZ más D igual a 0, que es la ecuación del plano expresado en su forma general. Nótese que está representado por una ecuación, esto quería decir. Cuando les dije acá, este vector n cuyas coordenadas o componentes son A, B y C, mayúsculas estoy colocando. Les dije, ¿para qué? Para que vean esto. En la ecuación general, los coeficientes de la X, de la Y y de la Z justamente son las componentes del vector normal. Entonces, si a mí me dan la ecuación de un plano, de ahí yo puedo sacar su vector normal. Entonces, nótese que está representado por una ecuación donde los coeficientes A, B y C son las componentes de un vector perpendicular al plano. Además, que es una ecuación lineal. Las ecuaciones lineales son las ecuaciones de primer grado. Ahora, lo vamos a analizar esta ecuación general para diferentes situaciones. Si se dice que esta es la ecuación general, ¿será que en todo momento representa un plano? A ver, veamos aquí. ¿Qué pasa si A es 0? Si A es 0, esto desaparece, 0 por X 0. Queda BY más CZ más D, aquí está. Si A es 0, la ecuación queda BY más CZ más D. ¿Será esto un plano? Sí, es un plano. Representa un plano paralelo al eje X y es perpendicular al plano YZ. Ahora, ¿qué pasa si C es 0? Si C es 0, este se hace 0 y queda AX más BY más D igual a 0, que lo tengo aquí. También representa un plano. ¿Y este plano qué forma tiene? Representa un plano paralelo al eje Z y es perpendicular al plano XY. O sea, puedo ir jugando con todo, si el D es 0, etc. Otra situación. Si D es 0, este es 0. ¿Qué queda? AX más BY más CZ, no hay D, igual 0. ¿Representa un plano? Sí, representa un plano que pasa por el origen de coordenadas. ¿Qué quiere decir? El origen de coordenadas está contenido en este plano. En general, cuando el término independiente no existe en una ecuación o en una función, su gráfica de esta función pasa por el origen de coordenadas. En este caso, no hay el término independiente de. Como es un plano, el plano pasa por el origen de coordenadas. Ahora, pero seguimos. Ahora, ¿qué pasa si el A y el B son ceros? Si el A y el B son ceros, ¿qué queda? CZ más D igual a 0. ¿Este será un plano con una sola variable? Sí. Representa un plano paralelo al plano XY y perpendicular al eje Z.
así puedo ir jugando con todas. Pero, dice, esta es la ecuación general completa. Si A es diferente de 0, yo puedo dividir a todos los términos entre A. Y aquí está, A entre A es 1, B entre A, C entre A y D entre A. Y eso está acá. O sea que no se olviden que el A, B y C son números. Y B dividido entre A es un número que yo le llamo K sub 1. C sobre A otro número y D entre A otros números, que les llamo K1, K2 y K3. ¿Qué me está queriendo decir con esto? Me está queriendo decir que para hallar la ecuación de un plano requiero del conocimiento de 3 datos. 3 datos, pero linealmente independientes. No pueden estar sobre una misma línea. Eso quiere decir. Entonces, este plano, enseguida, podemos ver claramente que tiene 3 constantes independientes. O sea que un plano queda perfectamente definido si se conoce 3 condiciones independientes. A ver, hasta ahí, mientras tanto, analícenlo. Yo voy a admitir a alguien que llegó atrás. Parece que ya no hay nadie más. Cerramos. A ver, ¿cómo analizamos, cómo estudiamos, cómo memorizamos, cómo, no sé, hay tantas cosas que pasan acá? A ver, voy a colocarse la pizarrita. Esa es la ecuación de un plano en su forma general. ¿Qué pasa si C es 0? Me queda AX más BY más D igual a 0. Si yo coloco números al A, B, C, D, esto podría ser, digamos, 2X menos, mejor, más 3Y menos 6. Ahora, la pregunta es, 2X más 3Y menos 6 igual a 0, ¿es un plano? Dice. Así como está, esto es una recta. Esta es una recta. Una recta de este tipo, si es que lo vemos en el plano. Pero, corta al eje X haciendo Y 0, 6 entre 2 en 3 y al eje Y en 2. Esa es una recta. Esta ecuación, visto en el plano, es una recta, pero visto en el espacio es un plano. Es un plano, vean, esta recta es el perfil del plano.
El plano se extiende sobre el Z, saliendo de la pizarra. Saliendo de la pizarra. Entonces, ¿qué característica tiene este plano? Yo les dije, es un plano que es paralelo al eje Z y perpendicular al plano XY. ¿De dónde sale eso? En esta ecuación, en esta que está acá, no hay Z, ¿cierto? Lo que quiere decir que al eje Z nunca va a cortar. Y para que nunca corte al eje Z, tiene que ser paralelo al eje Z. Pero al mismo tiempo tiene que ser perpendicular al plano XY. Porque si está inclinado un poquito y no es perpendicular, con seguridad va a ir a chocar con el eje Z en algún punto. Entonces, este es un plano paralelo al eje Z y perpendicular al plano XY. ¿Cuál sería este? Digamos, sin números. AX más CZ más D igual a 0. Porque digo, le falta la Y. Entonces, este es un plano paralelo al eje Y. Y por tanto, perpendicular al plano XZ. Ese es mi tipo de análisis que debo hacer para averiguar la forma que tiene ese plano. ¿Ya? Ahora, ya les dije una clase anterior cuando vimos la recta en el espacio, les dije que existen diferentes formas de expresar la ecuación de una recta. Y habíamos planteado tres: la ecuación vectorial, la ecuación canónica y la ecuación paramétrica. Aquí en el plano también hay formas de expresar la ecuación de un plano. Si bien la más importante es la forma general y la más práctica, no debemos olvidar que también se puede expresar de otras formas. ¿Cuáles son estas formas? Veamos. Dice, formas especiales de la ecuación de un plano. Primero, ecuación segmentaria, llamada también ecuación simétrica del plano. Esta sí es simétrica. Voy a llamar sea sigma el plano AX más BY más CZ más D igual a 0. Ecuación 1. El cual corta los ejes en los puntos A, B y C. A minúscula 0, 0, se corta al eje X en A, al eje Y en B y al eje Z en C. Y eso está acá en el gráfico. A, B y C. A ver. Lo que sí, aquí hay un detalle que no quiero que se confundan. Esos son los puntos de intersección del plano. El plano es infinito. Lo que pasa es que aquí estamos viendo solamente el primer octante. ¿Ya? La distancia del origen al punto de intersección es A, por tanto, la coordenada del punto A sería A en X, 0 en Y y 0 en Z, y así sucesivamente. Pero lo que yo quiero que no les confunda, y eso no me di cuenta al hacer este apunte, es lo siguiente. Aquí dice A, B y C. Este A, B y C no es esto. No es esto. Ahí puede existir una confusión y ustedes colocar este A minúscula aquí, el B aquí, el C aquí, y eso estaría mal. Deberíamos colocarle aquí, digamos, M, N y P, digamos, para no confundir. Pero bueno, ya lo hemos hecho así, ni modo, pero no es estos coeficientes. Ahora, si reemplazamos cada punto en la ecuación 1, dice, por ejemplo, el punto A, si reemplazamos X vale A, yo reemplazo aquí A minúscula, quedaría A mayúscula por A minúscula. El Y es 0, el Z es 0,
Entonces queda A por A más D igual a 0, y de ahí despejo la minúscula. Sería menos D sobre A. Reemplazo el otro punto. Quedaría B por B, más el D igual a 0, despejo el B minúscula del otro, reemplazando el tercer punto, obtengo C menos D sobre A. Pero además, voy a trabajar con la ecuación general. AX más BY más EZ más D igual a 0. Voy a dividir, todavía antes de dividir, voy a pasar este término D al otro lado con signo negativo. Ahí está. Luego divido entre menos D a toditos. Aquí tengo AX entre menos D más BY entre menos D, CZ menos D y D menos D 1. Este A, en este primer término, pasa a ser denominador del denominador, o sea que sería menos D sobre A. Lo propio con este D y con este C. Pero este denominador menos D sobre A menos D sobre A es el A minúscula. El menos D sobre B es el B minúscula y el menos D sobre C es el C minúscula. Vamos quedando X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igual a 1. Esta es la ecuación segmentaria o ecuación simétrica del plano. Cada variable X, Y y Z está dividido por el punto de intersección respectivo a ese eje. Si se fijan, X sobre este A, el punto de intersección, Y sobre B y Z sobre C. Esa es la forma de la ecuación simétrica del plano. A ver, yo les planteo acá esto, pero quiero que me contesten, no se queden callados. No. Vamos a dar números. Ya. ¿En qué puntos corta al eje X, al eje Y y al eje Z ese plano? ¿Quién me dice? Al eje X en 2, al eje Y en menos 3 y al eje Z en menos 4. Ya. Al eje Y en Menos 3. 3. No. Menos 3. Menos 3 sería. Ya, pero lo voy a dejar eso ahí. En este caso, Sería menos 3, 2 y 9. ya. Digan lo que piensan. Aquí estamos en la etapa de aprender, no importa fallar, pero me he dado cuenta de que a veces para enseñarles mejor tengo que llevarles por los caminos cerrados para que se den cuenta. O sea, uno tranquilamente puede pensar, dice,
Corta al eje X en -3, al eje Y en 2 y al eje Z en 9. ¿Sí? Pero hay un error. 1. Al final, mejor les voy a decir todo. Les planteo este otro. Este otro. Al eje Y en 1 y ¿Sí? Al eje X en 5, al eje Y en 1. Cuando no ponen denominadores, denominador 1, ¿no es cierto? Y al Z en 4. ¿Sí? Ya. Uno a veces, así por la forma que tiene la ecuación, dice, esta es la ecuación simétrica o segmentaria y los denominadores son los puntos de intersección con los ejes. Pero no es tan así. La ecuación simétrica del plano tiene esta forma. Así. Lo que yo tengo que entender bien es que A, B, C son los puntos de intersección con los ejes cuando los tres son positivos. Y en este primer caso, este era negativo. Entonces, así como está esta ecuación, no es la ecuación simétrica. Para que sea simétrica tiene que ser positivo y este menos lo llevo abajo. Además, aparte de ser los tres positivos, sus coeficientes tienen que ser unos. Segunda condición. Aquí, en ese primero, 1, 1, 1, los tres positivos. Hasta ahí bien, pero hay una tercera condición. Y es que este término independiente tiene que ser 1. Entonces, las tres condiciones para ver si una ecuación que tiene esa forma es una ecuación simétrico-segmentaria es 1. Los tres deben ser positivos. 2. Los coeficientes de las variables deben ser unos. Y 3. El término independiente debe ser 1, que está en el segundo miembro. Ahora, este ya cumple. Por tanto, corta el eje X en 2, en -3 al eje Y y en -4 al eje Z. Ahora sí. Este otro. Primera condición. Positivo, positivo, positivo. Bien. Segunda condición. 1, pero este es 4. Entonces lo llevo abajo y este desaparece. Mitad 1, mitad 2. 1, listo. Y la tercera condición es 1. Entonces, cachito, voy a corregir esto. Entonces, ese se ha vuelto Y 1/2. Ya, una vez que esté hecho, recién puedo decir que al eje X corta en -3, a Y en 1/2 y a Z en 9. En este otro, ya, la condición todos positivos, perfecto. Los coeficientes de las variables, unos, perfecto. Pero este no es 1, es 2. ¿Qué tendría que hacer? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Para que este sea 1, tengo que dividir a todos entre 2. Entonces sería X 5 por 2, 10, más Y 1 por 2, 2, más Z
8 y 2 entre 2, 1. Y ahora Z100 cumple esa condición de simetría. Corta al eje X en 10, a Y en 2 y a Z en 8. ¿Ya? O sea, no se fíen mucho por la forma que tiene. No se fíen mucho. Esas tres condiciones tienen que verificar todavía. Ya, seguimos. Ecuación vectorial. También existe una forma vectorial de expresar la ecuación de un plano. Y para esto tenemos como datos un punto que pertenece al plano y dos vectores dirección paralelos al plano. El vector A y el vector B. Entonces dice, sea P sub 0 un punto que pertenece al plano sigma, cuyas coordenadas son P sub 0, X0 y E0, Z0, y es paralelo a dos vectores, A y B. Ahora, voy a darme un punto cualesquiera genérico que pertenece al plano. Ya. Dice, sea P, X, Y, Z un punto cualesquiera del plano sigma. Entonces, existen T, R, que son números reales, tales que se cumple P sub 0P es igual a T veces A más R veces B. Es que esto también tengo que explicar bien porque es un poco grande. Tal vez antes de eso. A ver, para que me entiendan mejor. Eje X, eje Y. Si tengo este vector aquí y quiero hallar la proyección de ese vector sobre el eje X, su proyección es esto. Su proyección al eje Y no me interesa porque lo que quiero es que me entiendan es lo siguiente. Ahora, este vector inicial es del mismo tamaño que su proyección. No, es más pequeño. ¿No es cierto? Ahora, pero si este vector, voy a borrar mejor. Ahora digo, si este vector es paralelo al eje X, su proyección sobre el eje X es del mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, ese concepto voy a utilizar acá. Yo tengo un punto P sub 0 que pertenece al plano, cuyas coordenadas ya saben. Y acá, ese plano es paralelo a este vector A, que no siempre tiene que ser horizontal, y este vector B. Sobre la mesa de donde están trabajando, coloquen un lápiz paralelo a la mesa, pero ese paralelo también puede ser en otra dirección, etcétera, ¿no? Ahora, este vector A yo lo voy a proyectar sobre el plano. Como es paralelo, del mismo tamaño va a venir acá.
Lo mismo con el B. Lo proyecto y lo llevo su origen al punto P sub 0. Ahora, dice, me doy un punto genérico, P de coordenadas X, Y y Z, y voy a trasladar y voy a trazar el vector comprendido entre esos dos puntos. Resulta que ese vector comprendido vamos a hacer que este sea más grande, aunque sea, pero ya. El vector proyección de este vector P sub 0 P es este. Entonces, entre ese vector con verde, que es su proyección, y el vector B, existe colinealidad. Entonces, ese vector verde yo puedo colocar como R veces el vector B. ¿No es cierto? La condición de colinealidad dice que es K veces B. Entonces, este vector verde, les he dicho, puedo colocar, en lugar de K, yo estoy colocando R veces el vector B. Y este otro, yo puedo colocar su proyección, o sea, hasta acá nomás, no interesa el otro, el A es más grande. Entonces, este vector verde, que es su proyección, yo puedo colocar como T veces el vector A. Entonces, el vector P sub 0, P, que es este, puedo expresar como la suma de estas dos, de sus dos componentes. Es igual a T veces A más R veces el vector B. Eso es lo que he hecho acá. Ya. El vector P sub 0P es igual a T veces A más R veces el vector B. Pero este vector que está expresado en su forma de segmento dirigido, lo puedo desglosar. P final menos P inicial. Eso sería P menos P sub 0. Igual T veces A más R veces B. Este P sub 0 pasa al otro lado positivo. Y aquí tengo la ecuación vectorial del plano. Vean que si yo solo tomo en cuenta estos dos términos, es la ecuación vectorial de la recta. Si aumento este otro parámetro más, ya es el plano. Y también podemos decir que la ecuación vectorial del plano es el conjunto de puntos del espacio que satisfacen a esta condición, tal que T y R sean números reales, llamados parámetros. Ahora, otra forma es la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica vectorial, esta, P igual P sub 0 más T veces A más R veces B, reemplazando sus coordenadas. P, sus coordenadas son los términos genéricos X, Y, Z. P sub 0 es X0, Y0, Z0. T, que es el parámetro, las componentes del vector paralelo A1, A2, A3. R, otro parámetro. B, sus componentes B1, B2, B3. Hacemos producto escalar por vector, suma de vectores. Aquí está la suma de vectores e igualdad de vectores. Y de ahí obtenemos la primera componente igual a la primera componente de esta suma
la segunda suma, la tercera suma, y esta es la ecuación paramétrica. Ya. Ahora, habíamos dicho de que para encontrar la ecuación de un plano se requiere el conocimiento de tres datos. ¿Qué pasa si tengo menos de 3 datos? Si tengo menos de 3 datos, es decir, que puede ser un dato o 2 datos, se obtiene una familia de planos. No es un plano único, es una familia, infinitos planos que cumplen esas condiciones. Y aquí parto de una primera. Dice, D, ecuación estrella de planos. Cuando se tiene menos de 3 datos independientes, como es el caso de un solo dato, ¿ven? Para obtener la ecuación estrella de planos me dan un solo dato, que puede ser un punto. Se obtiene una estrella de planos. A ver, ¿cómo? Esta es la ecuación del plano. Es un plano cualesquiera. Y vamos a llamar P sub 0, de coordenadas X sub 0 y Y sub 0, Z sub 0, un punto que pertenece al plano. Ese es el único dato. Entonces, como P sub 0 pertenece al plano sigma, entonces puedo reemplazar sus coordenadas en la ecuación, quedando A X sub 0, B Y sub 0, Z sub 0 más D igual a 0. Si yo resto 1 y 2, en realidad es 2 menos 1, 1 menos 2, ¿está bien? Por ejemplo, AX menos AX sub 0. Factorizo el A y queda AX menos X sub 0, B menos Y sub 0, etc. Si yo divido entre A, B sobre A, C sobre A, esta es una constante y esta es otra constante, que les llamamos K sub 1 y K sub 2. Esta es la ecuación de la estrella de planos. Tenía un dato. Me faltan por conocer 2 datos. ¿Cuáles son esos datos? Este K sub 1 y este K sub 2. ¿Y cómo voy a hallar este K sub 1 y K sub 2? Me van a dar condiciones en el problema. Y a partir de esas condiciones voy a poder encontrar K sub 1 y K sub 2. Así como está, es un así de tipo. Aunque voy a dibujar cada plano representado como rectas. Este es el punto. Este es el punto P sub 0. Y por ese punto P sub 0 pasa este plano, pasa este plano, pasa este plano, pasa este plano. Pues estoy representando a los planos como rectas, o sea que lo estoy viendo de perfil, ¿no? O sea, infinitos planos. De ahí que se llama estrella de planos. Dice, nótese que esta ecuación contiene 2 parámetros independientes, lo que implica una infinidad de planos que pasan o contienen al punto P sub 0. Ya. Ahora, ¿y qué pasa si tenemos como dato 2 puntos? Siguen siendo menos que el 3, ¿no? En ese caso se encuentra la ecuación haz de planos. Se llama así. Se obtiene como el conjunto de planos que pasan por la intersección de 2 planos dados. O también se dice que es el conjunto de planos que pasan por una recta. ¿Ven? Hay 3 formas de definir la ecuación haz de planos. Yo les dije, ¿qué pasa? A ver, en la pizarrita voy a dibujar. Todos los planos que pasan por estas dos puntos son los datos. Pero decir 2 puntos implica decir, si yo trazo esa recta, es decir,
todos los planos que pasan por esta recta. ¿Y qué es una recta? Es la intersección de dos planos también. O sea, también puedo decir, el haz de rectas es el conjunto, perdón, el haz de planos es el conjunto de planos que pasa por la intersección de dos planos. Al final es una recta. Ya. Cualquiera sea la forma como queremos definirlo, el asunto es que si yo tengo un plano sigma 1 y un plano sigma 2, deben cumplir esta condición, que es la misma de la geometría plana, haz de rectas. En el haz de rectas decía recta 1, L1 más K veces L2 es igual a 0, pero en esta oportunidad no son rectas, son planos. Entonces colocamos sigma 1 más K veces sigma 2 igual a 0. Y si reemplazamos cada uno de los planos, tengo el plano 1 más K veces el plano 2. Pero aquí van a tener cuidado, seguramente vamos a resolver algún ejemplo. A mí no me dicen sigma 1, a ver, ¿y por qué no puedo colocar sigma 2 más K veces sigma 1? ¿Será que fallo? No, no vamos a fallar. Da lo mismo que haga sigma 1 más K veces sigma 2 igual a 0 o sigma 2 más K veces sigma 1. Solo que en algunos casos cuando se coloca, por ejemplo, sigma 1 más K veces sigma 2, no se puede resolver. Desaparecen las variables, alguna cosa de eso. En ese caso lo cambio. Sigma 2 más K veces sigma 1. Y hay muchos autores para evitar eso que colocan R veces sigma 1 más K veces sigma 2. También lo hacen así. Pero en un ejemplo vamos a ver ese análisis. De ahí sale esto. Otra ecuación. Esta forma de ecuación no tiene un nombre, simplemente se dice ecuación del plano que pasa por 3 puntos. O sea, los 3 datos los tengo. P1, P2 y P3 con sus coordenadas respectivas. ¿Ya? Estos 3 puntos no tienen que estar en una misma línea recta. Esa es la condición. O sea, tienen que ser, o sea, no colineales, si quieren. Si yo trabajo así como les voy a explicar acá, voy a llegar a deducir que la ecuación para hallar un plano que pasa o está contenido a 3 puntos, esta es la forma de resolver. El desarrollo de este determinante igualado a 0 me va a dar la ecuación del plano. Pero yo sé que muchos de ustedes no saben resolver ecuaciones de cuarto orden. Porque no se resuelve como si fuera de orden 3×3. No se resuelve así. Hay otras formas de resolver que van a aprender en geometría, no, en el álgebra lineal. Pienso que muchos ya han llevado, ellos sí pueden resolver. Pero yo me tengo que basar en los que no saben. Así que no voy a utilizar esta forma. Hay otra forma más sencillita todavía, que en el ejemplo les explico. De ahí que puse eso. Luego veremos una forma más simple de encontrar la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Ahora, ángulo entre 2 planos. El ángulo comprendido entre 2 planos es el ángulo entre sus vectores normales. Vean, yo tengo 2 planos, sigma 1 y sigma 2. Sus ecuaciones, ¿no? A partir de esas ecuaciones yo hallo sus normales. ¿Cuáles son las normales? Los coeficientes de las 3 variables. N1 es A1, B1, C1, N2, A2, B2, C2. Y como el ángulo comprendido entre 2 planos, dice, es el ángulo que forman sus normales,
y sus normales son vectores. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos que hallar es el ángulo que forman dos vectores. Y el ángulo que forman dos vectores ya hemos visto en vectores. Lo deducimos a partir del producto escalar. Y ahí está la fórmula. Es ángulo entre dos vectores. Aunque en esta oportunidad los vectores son n1 y n2. Producto escalar entre ellos dividido entre sus módulos. Ahora, la condición de paralelismo. Dos planos son paralelos cuando sus vectores normales son paralelos. Entonces, planteamos la condición de colinealidad, que uno de los vectores debe ser múltiplo del otro. Si yo reemplazo sus coordenadas, obtengo también esta relación. Condición de perpendicularidad. Dos planos son perpendiculares cuando sus vectores normales también son perpendiculares. Entonces planteo la condición de perpendicularidad entre dos vectores, que dice, producto escalar entre ellos debe ser 0. Si reemplazo sus coordenadas de n1 y n2, obtengo ese desarrollo. Ahora, para la condición de coincidencia, ¿qué quiere decir? Que los dos planos están sobrepuestos. Sobrepuestos. ¿Cuál es la condición? Es, primero, que los dos tienen que contener a un mismo punto y otro que deben ser colineales. Entonces, dos planos son coincidentes si pasan por un punto y además son paralelos. Y de ahí sale que la relación entre coeficientes respectivos de la A, los B, los C y los D deben ser iguales. Ahora, distancia de un punto a un plano. Hemos visto distancia de un punto a una recta, cuando vemos la recta. Si me dicen la distancia de un punto a un plano, me tienen que dar desde qué punto y a qué plano. Entonces, los datos son P1 y sigma. En el dibujo, el P1 está aquí. Y el plano es este. Lo que yo quiero es hallar la distancia ortogonal, es decir, la distancia más corta, que es la perpendicular trazada al plano. Dicen, obtenemos a partir de la ecuación del plano un punto. Obtenemos un punto P0 que pertenece al plano a partir de su ecuación. Y también a partir de esa ecuación puedo obtener su normal, que es el A, el B y el C. Y si conozco la normal, también puedo encontrar su vector unitario a partir de la definición. Si eso trazamos acá, el vector normal está aquí y su vector unitario está aquí. Y voy a trazar el vector P0 al punto P1. Y luego hago proyectar este vector P0, P1 sobre el vector n unitario. A ver, y trazamos el vector comprendido P0, P1, es decir, x menos x0, perdón, x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. El producto escalar entre n minúscula y P0, P1, aquí está, me da, este producto es D, porque es la proyección de este vector sobre el n minúscula, y de ese análisis es el cateto adyacente. Y cateto adyacente es hipotenusa por el coseno. La hipotenusa es P0, P1. Aquí está. P0, P1, coseno de tita, es el cateto adyacente, que es el D. El módulo del vector unitario es 1. Eso está explicado acá. Y de ahí obtengo
que la distancia de un punto a un plano es el desarrollo del producto escalar entre el vector unitario normal y el vector comprendido entre los puntos P sub 0 y P sub 1. Ojo, en valor absoluto. Y por último viene el ángulo entre una recta y un plano. O sea, debo conocer la ecuación de la recta L, que acá está en su forma vectorial, y la ecuación del plano en su forma general. El ángulo que forma la recta L, vean en el dibujo, y el plano es alfa, no es tita. Pero yo voy a ir por el lado de tita. ¿Por qué? Porque al conocer el plano, yo conozco su normal. Al conocer la recta, conozco el vector dirección de la recta. Es decir, conozco el N y el A. El ángulo que forma estos dos vectores es tita, pero eso es lo que yo no quiero hallar. Quiero hallar el alfa. De todos modos, este vector A lo voy a proyectar sobre el vector N. Así, a ver, el ángulo que forma A y N está dado por A.N igual a N coseno de tita. Pero el ángulo que forma L y el plano es alfa. Entonces, tita es su complemento. O sea que tita va a ser 90 menos alfa. Y coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. Entonces yo lo voy a reemplazar acá. Coseno, o sea, AN coseno de 90 menos alfa es el tita. Desarrollo el coseno de la diferencia de dos ángulos y eso me da seno de alfa. Y de ahí despejo el seno de alfa. Seno de alfa es producto escalar A.N dividido entre sus módulos. Y de ahí arcoseno obtengo el alfa respectivo. Aquí hemos tratado de deducir la fórmula, pero yo podría calcular a partir de aquí puedo calcular tita. Y una vez conocido tita, les resto 90 grados y obtengo el alfa, ya sin necesidad de hacer todo esto, ¿no? Entonces, hay maneras, se van a ir dando cuenta ustedes cómo pueden llegar a obtener algo que nos están pidiendo de análisis. No nos tenemos que encerrar mucho en que la fórmula. Yo personalmente, si me dicen cuál es la fórmula, muy pocas fórmulas me acuerdo, muy pocas, ¿no? Pero yo los deduzco y obtengo la fórmula. Entonces, eso es lo que yo quiero que aprendan ustedes, porque memorizar fórmulas es lo mismo que tener una receta de cocina, ¿no? 2 gramos de agua, échele tantos y cosas de ese tipo. No está bien. Análisis. Y para resolver estos ejercicios, siempre me plantean el problema, voy a tratar de interpretar de forma gráfica, porque así puedo ver. Voy a ver, mira, aquí qué puedo hacer, si esto lo proyecto aquí, y de aquí saco este dato, y con este dato, bla, 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 y así voy construyendo mi resolución. Esa es la forma como vamos a plantear los ejercicios. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahí termina el plano. Como les dije, es un tema bastante corto y no da como para extenderse mucho. El día jueves vamos a hacer ejercicios del plano, que ya los tengo acá. Si ustedes se fijan, he ido colocando, aunque voy a cambiar el orden. No voy a empezar del primero, el segundo, el tercero. ¿Ya?
Yo voy a, por ejemplo, para mí el primer ejercicio que tenemos que resolver es este, el 4. El 4. Después de eso, el segundo ejercicio que creo que tenemos que resolver es este, el 8. Una vez que hemos visto esos dos, ahora recién en orden nos vamos. Recién en orden. Aquí está un ejercicio donde dice, determine la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Ese determinante de orden 4x4 no los estoy utilizando. Vean, así, en este pequeñito espacio los resuelvo. Yo tengo. ¿De qué manera? Ya les voy a estar explicando. Ya, jóvenes, tengo otra clase enseguida y voy a preparar material. Que tengan un buen día y a cuidarse como siempre. Luego, Chao, chao, compañeros.